Ok, muy bien. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La podían perder. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, es decir, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bien, después de haber visto o considerado, analizado la iglesia o la carta a la iglesia en Filadelfia, vamos a ver allí la iglesia en Laodicea. Muy bien, hablemos de la iglesia en Filadelfia. Un poquito de contexto en cuanto a la iglesia en este lugar, muy propensa a los terremotos. De hecho, esta ciudad había experimentado ya algunos terremotos y había sido destruida la ciudad. Una de las cosas que me parece interesante es que el versículo 7, cuando el Señor da su introducción, no aparece, no aparece esa introducción en el capítulo 1. Bien, el capítulo 1 sí habla de una llave. Tengo las llaves de la muerte y del Hades, pero no tenemos esta introducción literalmente como las otras cartas lo tienen. Entonces, la única carta donde la introducción o donde el Señor se está presentando no aparece en el capítulo 1, así como viene en el versículo 7. Y bien, lo que Jesús menciona y quiere que la iglesia entienda es que Él es el verdadero, es genuino, tiene verdad, cumple sus promesas y Él tiene toda la autoridad. He ahí donde encontramos esta palabra de llave. Y ustedes van a observar que la palabra llave, puerta, abrir, cerrar, aparece más de una vez, lo cual indica otra vez la autoridad del Señor. Muy bien, primero vamos a analizar lo bueno de la iglesia, ¿ok? Lo bueno de la iglesia. Y esa es una de las mejores iglesias aquí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. De hecho, en lo personal, es mi iglesia favorita. Ok, me gusta mucho esta iglesia, me gusta hablar mucho de esta iglesia, la iglesia en Filadelfia. Bueno, encontramos lo bueno de la iglesia en el versículo 8 y en el versículo 10. Dice el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y la segunda parte del versículo es la sección que nos revela lo bueno de la iglesia. Porque aunque tienes poca fuerza, y me encanta esa palabra, aunque, a pesar de esto, aunque a pesar del hecho que tenía poca fuerza, no había permitido, no había dejado que eso fuera una excusa, sino que seguían guardando la palabra de Jesús y no habían negado el nombre de Jesús, a pesar, aunque tenían poca fuerza. En otras palabras, ellos no se excusaban para decir, pues no podemos. Aunque tenían poca fuerza, la iglesia seguía siendo fiel, la iglesia seguía haciendo lo que tenía que hacer. El versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ahora, el versículo 8 nos dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y luego en el versículo 10 la describe como
guardado la palabra de mi paciencia. Bueno, obviamente la palabra del Señor habla de las características de Jesús, pero la escribe como palabra de mi paciencia. Bien, y continúa diciendo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, el versículo 8 dice, tenía poca fuerza, eso no fue impedimento para que negaran su nombre, para que olvidaran su palabra, no, ellos seguían guardando su palabra, no habían negado su nombre, y en el versículo 10 nos da un poquito más de información sobre esa palabra que habían guardado. Ahora, algunas cosas. Primero, poca fuerza. Puede significar algunas cosas, pocos miembros, pocos recursos, poco dinero, poca influencia. No se sabe con exactitud. Pocos miembros, recursos, no lo sé. Lo que sí sé es que esta fuerza no está hablando de una fuerza espiritual, está hablando de una fuerza externa. Y bien, uno puede entender que cuando hay una iglesia con poca fuerza, pues esa iglesia batalla, pasa por momentos algo difíciles, no es fácil ser parte de una iglesia con poca fuerza, pero esta iglesia seguía haciendo lo que podía con lo que tenía. Otra vez, esta iglesia hacía lo que podía con lo que tenía. No tenía mucho, pero con lo poco que tenía estaba haciendo lo necesario. Pero nosotros sabemos que es extremadamente difícil cuando hay una iglesia con poca fuerza. ¿Ok? Um, por ejemplo, hace años estaba trabajando con una iglesia en Raymondville y solamente habían dos, tres varones, incluyéndome a mí. Entonces, entre dos hermanos teníamos que hacer todo. Y de hecho recuerdo, uno de los hermanos, lo único que podía hacer era repartir la cena porque no sabía ni hacer oraciones. Entonces, literalmente, cuando Marco también iba, Marco, mi hermano, también me ayudaba, pero nosotros mismos hacíamos la oración, cantábamos los himnos, la predicación. Es más, todo ese tiempo nosotros éramos los que estuvimos en el púlpito. Nunca nos bajamos del púlpito. Pasamos a hacer la oración, nos quedábamos en el púlpito para hacer la oración, para cantar los himnos, para cantar los himnos, nos quedamos en el púlpito, y luego pues para la predicación pues me quedaba yo arriba. Lo mismo, muy, muy difícil. Y para muchos sería fácil darse por vencidos. La iglesia aquí no se dio por vencida, a pesar de tener poca fuerza. Entonces podemos nosotros incluso decir que esta iglesia era una iglesia débil, pero fuerte espiritualmente. Y al final del día eso es lo que le importa al Señor. El Señor no se está burlando de ellos, el Señor no los está condenando por ser de poca fuerza. El Señor en lo que se enfoca es en cuanto a la condición espiritual de los miembros. Muchos de nosotros vemos una iglesia grande y decimos una iglesia fuerte. Y no es el caso, no es el punto, no es así. Hay iglesias muy grandes que son muy, muy débiles. Hay iglesias muy, muy pequeñas con pocos miembros, 20 miembros, 30 miembros, relativamente pocos, pero más fuerte que una iglesia a lo mejor de 100 miembros. Y ahorita que menciono eso, hace tiempo estaba hablando con un predicador americano, y está hablando de una iglesia y dijo, no, nosotros estábamos trabajando con una iglesia muy pequeña. Y pues los hermanos se les echaban ganas, y recuerdo haberle preguntado, bueno, ¿cuántos miembros eran? Y decía, no, un grupo muy pequeño. Y decía, sí, era un grupo como de 50, 60. Dije, no, hombre, ese para ellos es un grupo pequeño. Bueno, qué bien por ellos. Pero bien, independientemente de eso, el Señor no ve la cantidad de número, no ve la cantidad de miembros que hay en una iglesia local. Ahora, claro, una iglesia que está haciendo lo que tiene que hacer va a ser una iglesia que va a crecer espiritualmente, y al pasar el tiempo también va a crecer numéricamente, que es lo que nosotros, por ejemplo, en la congregación en Harlingen tenemos en mente. Eso es nuestra meta. Nosotros sabemos, ahorita somos pocos, hay tanto que podemos hacer porque no hay tanta ofrenda, pero, por ejemplo, en nuestras juntas siempre hablamos de cuando haya más, porque nosotros tenemos en mente que queremos crecer. La iglesia quiere crecer espiritualmente. Cuando nos enfocamos en lo espiritual, también viene lo numérico.
Pero bien, entonces aquí una iglesia débil, pero fuerte espiritualmente. También observamos que era una iglesia sufrida. Según el versículo 9, entonces, a pesar de ser una iglesia con poca fuerza, con pocos miembros, pocos recursos, poco dinero, era una iglesia fuerte espiritualmente, se había mantenido fiel, y eso también a pesar de la persecución que estaban padeciendo, según el versículo 9. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, esos sí eran judíos, pero no se estaban comportando como judíos. Estaban haciendo la voluntad no de Dios, sino la voluntad de Satanás. Por esa razón, aquí ustedes observan, yo entrego de la sinagoga de Satanás. No que literalmente había un grupo que tenía una sinagoga de Satanás o dedicada a Satanás. Pero bien, también sabemos que la palabra Satanás representa enemigo, el enemigo. Entonces, ¿qué era lo que esos judíos estaban haciendo? Eran enemigos de los cristianos, estaban atacando, como es el caso en algunas de estas iglesias aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces, dice, sino que mienten. Entonces, estos bien estaban atacando también ahí a la iglesia. Y a pesar de todo esto, la iglesia se mantenía fiel. Ok. Lo malo de la iglesia, bueno, la iglesia en Filadelfia no tenía nada malo. Es una iglesia buena. Creo que también por eso es una de mis, o si no, mi iglesia favorita aquí en el libro de Apocalipsis. Una iglesia pequeña. De hecho, incluso también, no sé si lo sepan ustedes, posiblemente ya lo saben, el nombre Filadelfia significa amor de hermanos. ¿Okay? Por ejemplo, el amor fraternal, bueno, es lo que significa también Filadelfia. Ok, leemos ahora lo siguiente. Sabemos bien que la iglesia no tiene nada malo. Vamos a ver lo que es la advertencia y la motivación, versículo 8 y versículo 9. Dice el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta. Primero, cuando vemos lo de la puerta abierta, no está hablando de una puerta literal, es una puerta simbólica. Ok, es una puerta simbólica, y la puerta aquí representa oportunidad. Es decir, la iglesia tenía oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Generalmente en la escritura, cuando se habla sobre una puerta abierta, es una oportunidad de evangelización. Por ejemplo, Hechos capítulo 14, versículo 27. Si me acompañan, por favor, a Hechos capítulo 14, versículo 27, y le voy a pedir a Joe, por favor, que lea el versículo 8. El versículo 27, sorry, Joe. Hechos 14, 27. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Muy bien. Y ahí está hablando de una puerta abierta, es decir, una puerta de oportunidad. En Hechos 14, 27. Eso me llama mucho la atención porque Jesús sabía exactamente cuál era la necesidad de la iglesia. Y Jesús, al saber la necesidad de la iglesia, provee aquello que la iglesia necesita. En este caso, una iglesia con poca fuerza, y el Señor le da lo que la iglesia necesita. Otra vez, si regresamos a Apocalipsis 3, ustedes observarán las palabras claves: llave, puerta, abrir, cerrar. Jesús es el que la abre, Jesús es el que la cierra. Si Jesús abre, nadie cierra. Si Jesús cierra, nadie abre. Él es el que tiene control de todo, Él es el que tiene la autoridad. Entonces, Él es el que está dando esta puerta abierta, o es el que está abriendo esta puerta a la iglesia, nadie más. Es Jesús. Y bien, como menciona el versículo 7, Él tiene la autoridad. Y es lo que Jesús quiere que la iglesia entienda. Usted tiene necesidad, yo conozco la necesidad de la iglesia. Conoce la necesidad de la iglesia en la Mildred, en la Central, la iglesia en Nuevo Laredo, la iglesia la North, en la 23, en Alton Glory, por ejemplo, aquí en Bronzeville. Jesús conoce la necesidad de la iglesia en Harlingen, donde estamos, donde somos miembros. Él sabe y bien va a dar lo que la iglesia necesita.
Pero la iglesia tiene que tomar ventaja, tiene que aprovechar esas oportunidades. Porque así como Jesús puede abrir, también puede cerrar. ¿Verdad? Si el Señor ve que un grupo no está aprovechando esa puerta abierta, ¿qué va a hacer el Señor? La va a cerrar y se la va a abrir a alguien más. Porque es lo que el Señor quiere, que aprovechemos estas puertas. Pero bien, parece ser también que algunos iban a querer cerrar la puerta. ¿Por qué hacer el énfasis de abrir una puerta si el Señor la puede abrir y luego también mencionar lo de cerrar la puerta? Miren, porque lo hace en el versículo 7 y lo hace en el versículo 8. Otra vez, estas palabras claves son muy importantes. Miren la última parte del versículo 7. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno qué, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Miren, luego el versículo 8 dice que ha puesto delante de ellos una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y luego en el versículo 9 está hablando de la sinagoga de Satanás, de aquellos que se decían ser judíos y no lo eran. Y así, obviamente, cuando hay una puerta abierta, cuando hay oportunidad, van a haber aquellos que se van a querer oponer. De hecho, estuvimos hablando de esto en nuestras últimas clases del miércoles. Estamos hablando del libro de Esdras y el libro de Nehemías. El libro de Esdras y el libro de Nehemías originalmente en la Biblia hebrea eran solamente un libro, no dos, eran un libro, de Esdras y Nehemías. Bien, si ustedes leen esos libros, como los tenemos nosotros, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, van a encontrar a tres líderes. Esos tres líderes tuvieron sus propósitos: Zorobabel, Esdras y Nehemías, y cada uno de ellos regresó a Jerusalén. Zorobabel quiso reconstruir el templo y se encontró con oposición. Esdras viene a preparar el corazón del pueblo y encontró oposición. Y Nehemías regresa a Jerusalén a reparar, a reconstruir los muros y las puertas, y también se encuentra con oposición. Aquí incluso la iglesia se iba a encontrar con oposición. Entonces, cuando una iglesia tiene oportunidades para crecer, va a haber oposición, porque lo último que Satanás quiere es que la iglesia crezca. Y de hecho, había leído un comentarista que dijo, cuando la puerta se abre o cuando hay una puerta abierta, entran moscas y criaturas no deseadas. Entonces, sí, cuando hay una puerta abierta hay oportunidad, pero a la vez también hay peligro. Y bien, algunos aquí iban a querer cerrar esa puerta. De hecho, Pablo también se encontró con esa oposición en 1 Corintios 16, 8 y 9. También habla de una puerta y también habla de oposición. Por ejemplo, leyendo ahí 1 Corintios 16, 8 y 9, dice el versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Es 1 Corintios 16, 8. Dice que iba a estar en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Entonces, es claro, cuando una puerta se abre, habrán algunos que van a querer cerrarla. Entonces, la iglesia tenía una oportunidad de crecimiento, pero también se iba a encontrar con oposición. ¿Ok? Jesús abre, Jesús cierra. Nadie más, nadie más. Esto es consuelo. Bueno, ¿cuál es la advertencia? ¿Cuál es la motivación? De hecho, no leímos el versículo 9 y me gustaría aquí tratar lo que dice el versículo 9. Estamos hablando o el versículo 9 está hablando de cómo el Señor entregaría a la sinagoga de Satanás. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, va a entregar a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Luego la segunda parte de este versículo, honestamente a mí siempre me causaba incomodidad, por así decirlo, porque no lo entendía. No lo entendía, entonces prefería ignorarlo. Pero dice la segunda parte del versículo 9, he aquí yo haré, he aquí, coma, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y esa parte me causaba mucho conflicto personalmente, uh, me causaba, tiempo pasado, y se postren a tus pies. Eso es lo que a mí me causaba incomodidad.
Y bien, luego después sigue diciendo, y reconozcan que yo te he amado. Y la razón por la que me causaba incomodidad o no sé cómo llamarlo, era porque cuando yo veo que alguien, o en sí postrarse a los pies, yo digo, adoración. Es lo que yo personalmente pienso, es lo que, en lo que pienso. Porque, por ejemplo, recuerdo cuando Legión se presenta ante Jesús y también se postra a Jesús. Y bien, esta acción de postrarse la conectamos con adoración. No sé si alguien tenga ah, algo que decir del versículo 9 para ver si posiblemente lo mejor para mí hubiera sido preguntarle a alguno de ustedes, bien, si saben o entienden bien lo que dice el versículo 9. A ver, Ernestito. Ah, pues cuando yo lo había leído, yo lo entendía más de que se postren como que se lamenten por haberles hecho mal. O sea, de que reconozcan que en realidad estaban mal, pues. Ok, ok. Entonces, como vergüenza de que ellos estuvieran mal y, Mm. y los cristianos bien, ok, ok. Pues a lo mejor te hubiera preguntado. ¿A alguien más? ¿Algún pensamiento, algún comentario del versículo 9? No sé si o hay alguien más que se sentía como yo, de que, ay, no sé, me parece raro esa última parte del versículo 9. Joe. Pues no raro, pero sí como porque, o sea, en varias partes de la Biblia, o sea, cuando se postran ante los apóstoles es como que, por ejemplo, si no me recuerdo, Pedro con ah, Cornelio. Ajá. Cornelio se postra ante los pies de Pedro, perdón, y le dice, o sea, levántate, o sea, es como que no lo hagas, o sea, no es Claro, como, claro. no lo merezco, solo soy un servidor como tú, entonces es como que, entonces, al menos de esa forma, sí se sentiría extraño como que ahora se supone que los judíos entonces los van a adorar a ellos, Sí, 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 entonces, sí, o sea, era lo que a mí se me viene, si alguien viene y se me postra los pies, va a ser como que, hey, get away, o sea, de patadas de que, oye, hazte para allá, ¿qué estás haciendo? O sea, eso me va a causar vergüenza a mí, pero aquí es Jesús quien lo está diciendo, o sea, Jesús es el que está diciendo, yo lo voy a entregar a ellos van a ir y se van a postrar ante ti, es como, ok, bueno, está bien, pero, ok, si Jesús lo está diciendo, no tiene ningún problema, está bien. Solamente es de entender qué es lo que Jesús quiere decir con esto. Pero bien, gracias, Joe. Mónica. Um, well, I kind of understood, I guess kind of como lo que dijo Joe, pero like where they would recognize, I guess maybe the strength of the church, like the power of the church. Mm, That kind of goes along with what you were ok, saying. ok, puede significar reconocer. Muy bien, Mónica. A ver, Gaby, No, Rubén. Rubén, no estaba jugando, yo solo me imagino a Rubén jugando Smash. No, no A estoy ver, jugando. Rubén. Está Am, tan es que tenía la idea en la cabeza, pero no la puedo confirmar aún. Ok, ok, Básicamente, no, creo que estoy confundiéndolo con la palabra bendecir. Bendecir y arrodillarse es la misma palabra en hebreo, pero no, este es griego y es adorar y postrar. ajá, ajá, Ser obediencia, adorar, pero dice go down on knees, o sea, ponerte de rodillas. ok. Pero no, ponerte de una rodilla es bendecir, pero esta es otra, no. Es que me llegó la idea a la cabeza, pero ya cuando lo pensé mejor dije, a lo mejor no, aquí no tiene nada que ver eso. Yo pensaba que ellos te están bendiciendo a ti
pero eso los haría más grande a ellos, entonces no, sí es cierto, no. Claro, claro, sí, 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 muy Me bien, estoy haciendo bolas yo solo. muy bien. El peor enemigo de Rubén es Rubén. Su más grande adversario es Rubén. Me recordó algo, pero ya después lo digo, después del estudio para no tenerlo aquí en la grabación. Yo sé que levantaste la mano. Déjame como quiera primero aclarar algo. No significa adoración. No significa adoración. No significa que estos judíos iban a adorar a los cristianos. Porque el único que merece la adoración es Dios. Entonces, es lo primero que debemos aclarar cuando aparece algo que puede incomodarnos. ¿Cuál es la verdad? Entonces, yo no estaba entendiendo el versículo correctamente. ¿Ok? Yo no estaba entendiendo el versículo correctamente. No significa adoración. Aquí más que nada lo que podemos ver es esto, que los judíos estaban atacando, estaban persiguiendo, estaban buscando, estaban oprimiendo ¿a quién? A los cristianos. ¿Ok? Tenemos entonces a judíos atacando, buscando, haciendo mal a los cristianos. Los judíos no están pensando en ningún castigo. Cuando dice el Señor en el versículo 9, yo entrego. Esta palabra de entregar aquí en este versículo representa castigo. Yo entrego a estos y yo haré. El Señor entonces va a hacer algo que va a obligar a estos, a los judíos, a que hagan estas cosas, a que vengan y se postren y reconozcan que yo te he amado. Bien, entonces quisiera sugerir que los judíos serían expuestos y castigados y los cristianos serían vindicados, es decir, que se darían cuenta que los cristianos que no eran culpables, que sí eran inocentes y por lo tanto, algunos podrían decir a lo mejor sentimiento de vergüenza. Bien mencionaba, por ejemplo, Mónica y Ernesto, aquí no está hablando de literalmente van a venir y se van a postrar, sino que van a reconocer, como dice el versículo 9, y reconozcan que yo te he amado. Los judíos van a ser castigados, van a ser expuestos y los cristianos serían vindicados, es decir, serían hallados como inocentes. Y aquí es donde hay un contraste entre los judíos. Los judíos ahora son castigados, son culpables y nos damos cuenta que los cristianos, que la iglesia en realidad no lo era. No eran culpables de nada malo, sino que eran inocentes. Pero eso otra vez es una señal de consuelo. Bien, continuamos. La promesa la encontramos en el versículo 11 y en el versículo 12. Dice el versículo 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La podían perder. Y luego dice el versículo 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Hay varias cosas. De hecho, hay tres promesas. En el versículo, bueno, el versículo 11 es ninguno tome tu corona. La iglesia anterior tiene, no, no es la iglesia anterior, es la iglesia en, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya habíamos visto una con corona. Bueno, no recuerdo, pero una de estas hablaba sobre corona. Pero bien, el punto aquí es el versículo 2 específicamente. Primero, dice, será columna en el templo. Será columna en el templo de mi Dios. Recordamos nosotros que las iglesias aquí en Asia Menor iban a entender las referencias ya escritas en esas cartas. ¿Ok? Las iglesias iban a entender las referencias que se hacían en estas cartas. Recordamos en el Esmirna. Ok, gracias, gracias. Recordamos al principio que dijimos
que la iglesia en Filadelfia había sufrido ya algunos terremotos. ¿Ok? Cuando habla de columna, habla bien de estabilidad. Contraste con lo que había sucedido en la ciudad. Pero más allá de esto, será, dice el Señor, será columna en el templo, será columna en el templo. Esto podría representar permanencia, porque la segunda sección dice, nunca más saldrá de allí. Es permanencia. Cuando ocurre un terremoto, pues obviamente las casas son destruidas. Y la iglesia ahí en Filadelfia, iba a entender la referencia. La ciudad en Filadelfia ya había experimentado algunas destrucciones por causa de los terremotos. Entonces, cuando habían terremotos, las casas eran destruidas, la gente tenía que evacuar, la gente tenía que salir a los montes, tenían que vivir en tiendas. Entonces, aquí el Señor dice, conmigo nunca van a tener que salir, siempre van a estar allí, van a permanecer, van a ser una columna. ¿Cuál es el propósito de una columna? Estabilidad. Otra vez, contraste con un terremoto donde no hay estabilidad. Nunca saldrá del templo, otra vez, no solamente permanencia, sino también protección. Porque si yo estoy en mi casa y me dicen, va a haber un terremoto en cualquier momento, yo me voy a salir porque sé que mi casa puede caer sobre mí y me mata. El Señor está diciendo, van a ser parte del templo, hay permanencia, nunca van a salir, siempre van a estar ahí. No hay necesidad de salir. No hay necesidad de que se vayan al valle porque aquí hay protección. Y la última parte del versículo 12 habla sobre 3 nombres diferentes. Habla sobre el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. 3 nombres escritos en la columna, en él, en el que permanece, en el que vence. El permanecer al Señor. Escribir el nombre de alguien en una columna era muy común y era algo muy honroso. De hecho, Salomón, cuando construye el templo, también construye columnas y les da nombre a las columnas. La idea aquí es que si yo escribo mi nombre en algo, me permanece, es mío. Y también aquí puede haber otra referencia a la ciudad. La ciudad en Filadelfia ya había cambiado su nombre varias veces. El Señor dice, conmigo no hay necesidad de eso. Me pertenecen, permanecen en mí, tienen protección. ¿Qué más quieren? Y esa es la promesa. Y me encanta esa promesa. Me encanta lo de la puerta abierta, tenían oportunidad, tenían muchas cosas buenas y iban a seguir luchando y bien, excelente esta iglesia. Ok. La iglesia en la Odisea. ¿Alguien tiene algo que decir sobre la iglesia aquí en Filadelfia? Si no, para continuar. Pues yo levanté la mano, pero no la vi. Bueno, ya la vi. A ver, dinos. Ok. Según aquí el diccionario. A ver. No, pues nada más eso de que la explicación que diste, perdón, yo me quedé en la anterior, Ok. de adorar o de estar de rodillas, Ajá. que lo mencionaste es casi como si fuera una hipérbole, ¿no? De que se van a dar cuenta que estamos bien y ya, de que tenemos la razón, ¿verdad? Que tenemos a Dios Ujú. y de esa forma se están arrodillando ante nosotros. Y aquí viene la definición, dice que es ponerse de rodillas así ante alguien o algo, ¿verdad? O obedecer a alguien o adorar, ¿verdad? O en este caso Ajá. puede ser obedecer. Y el origen dice que viene de la palabra pros en griego y otra posiblemente derivada de huon, que quiere decir besar de la forma que un perro besa la mano de su maestro. Mm. Entonces es como literal, es decir, no, o sea, tú mandas, no. O sea, lo que tú dices es verdad, lo que yo digo no. Ajá. Ajá. Es lo que ahorita que cuando terminé mi comentario leí eso y me quedé, había dicho eso. O sea, esas palabras junto con arrodillarse, o sea, vienen juntas, son como 2 palabras pegadas, pros y cuneo, Mm. ¿verdad? Y sí, cuón es eso, es reconocer a quien tiene razón, ¿no? Al Ajá. maestro.
Sí, sí, sí. Bueno, Perfecto. háganle. Me gusta esa ilustración del perro. Me recordó al vuelve el perro arrepentido. Ok, Joe. ¿Ibas a decir algo, Joe? Tienes un minuto, Joe. Ok, de bola. Me acordé ahorita, cuando está Pedro y Juan con frente al consejo y que no recuerdo quién es el que menciona, ay, José, me dolió. No recuerdo quién es el que menciona, exactamente quién lo dijo, pero que les que les dice, apartados de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Me quedé pensando por las dos perspectivas, ¿verdad? O sea, cómo unos a fuerzas estaban, ¿verdad? Yendo contra los cristianos, algunos judíos, y bueno, ahorita Ernesto me dijo que fue Gamaliel, y cómo, o sea, esta persona se detuvo a pensar, o sea, es que, o sea, si realmente ellos, o sea, no están haciendo nada ah, fuera de lo normal, pues a final de cuentas se van a esparcir, Ujú. pero si están con Dios, pues van a permanecer y no va a haber nada que puedan hacer contra ellos. Es todo lo contrario, o sea, si sigues afrontándote a ellos, o sea, ahora sí que como les, les pasaría a los que estaban contra la Odisea, ¿verdad? O sea, se iban a ver avergonzados, o sea, se iban a ver avergonzados de, ¿sabes qué? Tanto embrollo que hicimos y pues ellos tenían la verdad. O sea, ellos son los que realmente están con Dios. O sea, ahora sí que, pues, qué vergüenza Claro. que todo esto realmente lo hicimos en vano. Muy bien, muy bien. Gracias, Joe. Ok, tenemos unos 15 minutos para ver la iglesia en la Odisea. Ok, vamos a leer el versículo 14 al versículo 22, ya para terminar el capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y me llama mucho la atención cómo otra vez habla del verdadero, así como a la iglesia en Filadelfia. Pero bien, dice, he aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y eso sí es referencia al capítulo 1. La única excepción es la iglesia ahí en Filadelfia. Bien, dice, yo conozco tus sombras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Me atrevo a decir que la iglesia en la Odisea es la iglesia más conocida de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Después de la Odisea, me atrevo a decir que sería Éfeso, y luego ya las demás a veces se pierden y no nos acordamos de Esmirna, Teatira, Sardis, Pérgamo, ¿cuál eran las otras? Y no nos acordamos de esas. Pero la Odisea, todos conocemos a la iglesia en la Odisea, todos. Cuando se va a hablar sobre la indiferencia, van a hablar sobre la iglesia en la Odisea, se los aseguro. Bien dice entonces, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y eso es la advertencia más dura, uh, según algunos, aquí en capítulo 2 y el capítulo 3. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, primero,
esa ciudad, la ciudad en Filadelfia, era una ciudad en Filadelfia. En la Odisea, la iglesia en la Odisea y la ciudad en la Odisea era una ciudad rica y también una ciudad llena de lujos. Esa ciudad era conocida por sus polvos y sus ungüentos, su crema para los ojos y también para los oídos. Muy rica esa ciudad. Y aquí está esta iglesia en la Odisea, que parece ser sufría también por la influencia de la ciudad. Primero, lo bueno de la iglesia. Bueno, pues no tiene nada bueno. Nada bueno. No puede ser. Pero esta iglesia no tiene nada bueno. ¿Qué tiene de malo? Bueno, según el versículo 15, es una iglesia tibia. Según el versículo 17, yo soy rico, la iglesia decía, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, lo que ellos pensaban, pero en realidad desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. El versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esos tres versículos nos reflejan bien la actitud de esta iglesia. Primero, es una iglesia tibia. He escuchado mucho sobre esto, sobre el frío. Algunos dicen el frío representa ser inactivo, el calor representa pues el celo a Dios y ser tibio representa estar en medio. Estaba leyendo varios comentaristas, varios escritos y presentan otra idea del versículo 15. Estaba viendo algunos, por ejemplo, varios historiadores incluso también dicen que la iglesia, o la ciudad, perdón, la ciudad en la Odisea sufría por no tener buenos recursos de agua, y que el agua que tenían, y de hecho, según los historiadores, tenían que haber como acueductos o tenían que conectar mangueras o tuberías, y para cuando el agua llegaba a la Odisea sabía fea, era tibia. Pero luego estaba leyendo a otro historiador, estaba leyendo el escrito de otro historiador sobre estos tiempos. Y presentaban lo que era el agua y tenían mucho que hablar. Se me hizo muy interesante cómo hablaban de agua, porque aquí habla bien de frío, caliente, tibio. Y cuando pensamos en algo frío, cuando pensamos en algo caliente, cuando pensamos en algo tibio, puede que venga a la mente el agua, porque incluso ahí tenemos en el versículo 16, te vomitaré de mi boca. Entonces muchos han conectado esto con una bebida, en este caso con agua. Pero bien, dicen algunos, por ejemplo, el agua caliente puede servir para lavar ropa. Habían lugares donde el agua era caliente y uno podía entrar para curar algún malestar físico. Cuando hace frío, usualmente queremos bebidas calientes. Y también, por ejemplo, hablando del agua fría, se puede tomar y nos gusta el agua fría, no nos gusta tomar agua caliente. Es buena para tomar agua fría. En un día muy caliente nos gusta tomar un agua muy fría. Entonces, algunos presentan que cuando dice que es una iglesia tibia, sugieren que es una iglesia inservible. Yo sé, comúnmente escuchamos que representa indiferencia, pero según muchos historiadores, hablando del agua, enfocándose en el agua, dicen, el agua tibia era inservible, no tenía ningún uso. Algunos decían que en aquel lugar, en la Odisea, el agua tibia sabía fea, entonces, pues muchos escupían esa agua porque estaba fea. No había agua sabrosa, por así decirlo. Entonces, algunos sugieren que aquí, incluso la palabra tibia, o que era una iglesia tibia, significa que era una iglesia inservible. Lo cual sería, imagínense ustedes, que el Señor escribe una carta y llega la carta a la iglesia ahí en Harlingen y dice la carta, esta iglesia es una iglesia inservible, no tiene ningún uso.
El agua caliente se puede usar para eso, el agua fría se puede usar para esto, pero el agua tibia no se usa para nada, es inservible. Oh, qué duro. Según el versículo 17, era una iglesia arrogante, se decía ser rica, no tenía necesidad de nada, era independiente, cuando en realidad el caso no era así. Y según el versículo 20, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Es una iglesia que había sacado a Jesús. Muchos quieren usar el versículo 20 para hablar de la gente, de los inconversos, para evangelizar. Muchos quieren usar el versículo 20 para evangelizar, para ir a predicar el evangelio. Vamos y le enseñamos a la gente, mira, Jesús te está llamando, Jesús está a la puerta, y usan Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 no está hablando de inconversos, está hablando de una iglesia, está hablando de cristianos que habían sacado a Jesús. Y aquí la puerta representando el corazón. Entonces, hay mucha ironía en esta carta. Primero, según es una iglesia rica, pero en realidad es pobre. Es una iglesia que se cree independiente, pero en realidad no era independiente. Una iglesia que estaba desnuda, una iglesia que no veía. Es ironía, es una iglesia de Cristo, pero han sacado a Cristo. Y esto me puso a pensar también, ¿cuándo deja de ser una iglesia de Cristo? ¿En qué momento? Todas estas iglesias, bueno, no todas, pero algunas de estas iglesias las vemos y decimos, esa no es una iglesia de Cristo. Pero el Señor todavía la reconoce como iglesia de Cristo. ¿Cuándo deja de ser una iglesia de Cristo? ¿En qué momento? O sea, aquí yo veo, te vomitaré de mi boca, está hablando en futuro. No le estoy diciendo te vomité de mi boca. Y esta iglesia en ese momento era tibia. O las otras iglesias que tenían a los falsos ahí. Arrepiéntete. Entonces, ¿seguía siendo una iglesia de Cristo? Pues al parecer para que Jesús hablara ahí. Pero hay mucha ironía en esta carta, específicamente hablando de lo malo de la iglesia. A ver, a Leslie o Kikín y luego Ernestito. Sí, pues realmente lo que menciona las descripciones que se hacen en este pasaje, Ajá. en especial por las descripciones del agua tibia que tenía relación con lo que los historiadores mencionan. Aplicado esto en el sentido espiritual y por cómo se describe a esta iglesia, una de las cosas en las que pudiéramos también coincidir con ellos es que sí era una iglesia muy próspera, era una iglesia que tenía o entendía muy bien este lenguaje de que tenían acceso al agua tibia. Entonces, eso mismo que ellos tenían, esa facilidad, pues los hizo una iglesia que en ese estado no se esforzaba espiritualmente por generar ningún tipo de frutos. Por eso es esta exhortación también para ellos. Entonces ellos se sienten autosuficientes, la ciudad tenía ese tipo de aguas y la tibieza precisamente de esa situación, pues lo hacía una iglesia pues que no era fructífera para producir frutos. Así es. Muy bien, gracias, Kikín. Incluso, por ejemplo, hablando de la indiferencia, sí era una iglesia indiferente, pero al ser una iglesia indiferente, era una iglesia inservible. El Señor, ¿qué necesidad va a tener de una iglesia que está en medio? O sea, escoge un lado. Eso me recuerda mucho a las palabras de Elías cuando le dijo al pueblo allí en Primera de Reyes, cuando está hablando a los profetas de Baal, se va a presentar, se va a oponer contra o va a ir en lucha o pelear contra los profetas de Baal, le dice al pueblo, escojan, si van a servir a Jehová, sirvan a Jehová, si van a servir a los Baales, sirvan a los Baales, pero no pueden seguir ustedes en medio. Si van a escoger, van a escoger. Y aquí es el mismo pensamiento, escojan, pero no escogían, simplemente seguían así. Yo sé que Joe, yo sé que Ernesto tienen un comentario. Vamos a dejar mejor los comentarios hasta el final. Entonces, recuerden lo que iban a decir.
Para terminar primero esto y terminar con la clase y ahora sí damos lugar a eso, ¿ok? Gracias. Entonces, la advertencia. La advertencia, versículo 16, versículo 19. El versículo 16 es muy fuerte. Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. El versículo 19, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso, y aquí tenemos la palabra celo. Bien, y arrepiéntete. La palabra vomitar o el acto de vomitar es un acto de desechar. Entonces, una iglesia inservible no le sirve al Señor. ¿El Señor qué va a hacer? Si no le sirve, la va a desechar. Pero usa esas palabras, esas ilustraciones para ayudarnos a nosotros a poder entender un poco mejor la idea y lo que causa una iglesia indiferente, una iglesia tibia, una iglesia inservible. El Señor necesita iglesias que estén sirviéndole a Él y que estén cumpliendo su trabajo. Pero aquí usa la palabra vomitar. Todos entendemos bien esta acción repugnante de desechar, ¿verdad? Con el simple sonido de ya sabemos, eso es un problema, y eso también hace que otros también se sientan así y tengan algún tipo de disgusto. Es el versículo 16, el versículo 19, me gusta mucho lo que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, lo cual me indica que Jesús todavía los amaba, lo cual otra vez es una iglesia de Cristo que está así, en una condición deplorable, están muy mal, y Jesús dice: pues los voy a castigar porque los amo. Y bien, los anima inmediatamente. Hay una advertencia de que sea celoso y se arrepienta, de que sean celosos y que se arrepientan. De hecho, Kikín mencionaba algo que me llama mucho la atención en cuanto a la iglesia ahí en la Odisea. Una iglesia rica, se había enriquecido, no tenía necesidad de nada. Y luego noten ustedes la situación de Filadelfia, una iglesia con poca fuerza. Entonces hay un contraste, ¿no? La iglesia en Filadelfia, una iglesia con poca fuerza; la iglesia en la Odisea, muy rica, enriquecida, muchos recursos. Pero ¿cuál era la que estaba bien? La que tenía poca fuerza, la pobre, por así decirlo. Ok, y la promesa, bueno, antes de seguir con la promesa, miren el versículo 18. Versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo, ahí está el Señor aconsejando, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El versículo 17 y el versículo 18 van en conjunto. Tú dices: eres rico, te has enriquecido, cuando en realidad no sabes que eres pobre. Por tanto, te aconsejo que compres, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte. En el versículo 17 ustedes encontrarán: eres un desnudo o estás en una situación vergonzosa. Bueno, compra de mí vestiduras blancas para vestirte, a que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí también en el versículo 17, eres un ciego. Entonces el Señor dice: yo tengo todo lo necesario para que tú estés bien. Tú dices que estás bien, en realidad no lo estás. Yo tengo la solución. Y obviamente la iglesia iba a entender la referencia sobre el colirio en los ojos, ya que otra vez era una iglesia que estaba en una ciudad muy famosa por su ungüento que se usaba para los ojos. Al versículo 21, el versículo 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No está hablando de dos tronos, está hablando de uno. El trono de Dios es el trono de Cristo, porque el Padre se lo ha dado a Cristo. Por eso en el versículo 21 dice: le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono del Padre es del Hijo, y por lo tanto el Señor nos invita a nosotros a tomar también de su mano
y tener con él esta escena del versículo 20, entraré, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso representa algo íntimo. De ir a la casa de alguien, de cenar con alguien, representa una relación íntima, una relación muy cercana. Cuando alguien dice, oye, ven a mi casa, te invito a cenar, es muy diferente a, oye, pues vamos a ver a dónde vamos a comer, algún restaurante. No, me invitas a tu casa, eso es muy especial. Me estás invitando a tu hogar, cenar juntos. Es la idea del versículo 20 y por lo tanto en el versículo 21 hay esto de yo entro a ti, bueno, yo te invito a mi trono. ¿Okay? Bien, el reino permanece con el Señor. Obviamente nosotros somos parte del reino, pero con el Señor el reino permanecerá. Y por último, 2 Timoteo 2, 11 y 12 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Y ahí está el versículo 21. Si sufrimos con él, también reinaremos con él. Es decir, también disfrutaremos de este trono. Él ha vencido, nosotros también podemos vencer. Si le negaremos, él también nos negará. Y esa es la iglesia en la Odisea. La otra semana, Dios mediante, vamos a empezar lo que es el capítulo 4 y el capítulo 5, la visión del trono. Y primero, pues obviamente vamos a empezar con el capítulo 4 y Dios mediante vamos a ver todo el capítulo 4 y Dios mediante ya la próxima semana vemos todo el capítulo 5. Muy bien, terminamos entonces con la clase de hoy.